Bienvenidos a Algo que decir sobre salud mental, un podcast destinado a escuchar consejos, opiniones y vivencias de personas como tú y como yo. Hola, muy buen día a todos, todas. Tengo el honor, siempre digo tengo el honor, pero tengo el honor de tener a nuestra tercera entrevistada. Ella es Valentina, es sequísima. Valentina Bio, profesora de inglés, es activista por la salud mental y el trastorno bipolar en Instagram. Refugio Bipolar, ¿cierto? Sí. Refugio Bipolar ahí para que lo busquen en Instagram. Y candidata a embajadora por la salud mental de la Fundación Chilena para la Discapacidad. Y también te vamos a estar preguntando un poco, Vale, sobre eso para que nos cuentes. Gusto tenerte acá. ¿Cómo estás, Valentina? No, muchas gracias. Honrada de estar aquí. Estoy muy bien hoy día. Estoy muy bien, es un buen día. ¿Tú cómo estás? Yo, bien acá, un poco agitado, tú me viste ahí. Lo que no sale en cámara, ¿cierto? De Claro. todo lo que es producción. Pero bien, contento, contento. Esta es una invitación que le había hecho a Vale hace tiempo, así que me Sí, alegro mucho que se pudiera concretar. sí, por supuesto. Así que eso. Vale, vamos a pasar a algunas preguntas que te tengo. Ok. Pero no son preguntas de universidad, así que... Ah, ya, no, uff. Así que esto, un poco para que nos cuentes de ti, ¿cierto? Bueno, en tu presentación mencioné varias cositas que van a ser importantes ir mencionando, ¿cierto? Partiendo por esta red de apoyo que tú dices, ¿cierto? Que esta página que tiene a través de Instagram, ¿cómo es que surge esta idea? ¿Cómo es que Valentina dice, sabes qué? Voy a crear una página, voy a hacer contenido, voy a buscar quizás hacer encuentros con personas? ¿También incorpora eso? ¿Como encuentro con personas con trastorno bipolar? Sí. ¿Cómo surge la idea? Fue como, no sé, fue como que, ay, siento la necesidad de contar qué es lo que me pasa y que la gente lo sepa y eso. Claro, cuando yo convertí esa cuenta que yo tenía por otro motivo, la convertí en algo más como de psicoeducación, de experiencia del TAP. Yo estaba en un episodio depresivo, pero así muy, muy mal. Entonces eso me ayudó mucho como a exteriorizar lo que a mí me pasaba, verlo y entenderme. Como que ese era el propósito, contar qué era lo que me pasaba. A Claro, mí nunca, desde que me dieron el diagnóstico, hace como 7, 8 años atrás, nunca me dio vergüenza de hablar del trastorno bipolar. De hecho, yo era como, sí, el trastorno bipolar es esto, pasa esto, y siempre le contaba a la gente. claro. Entonces, y bueno, también se me sale mucho lo pedagógico. En ¿Ya? todas mis actividades siempre se sale lo pedagógico, entonces lo aproveché de explicar cosas, a clarificar algunas dudas que tiene la gente, y ahí se empezó a formar algo un poco más como de comunidad. Yo Ya. dije, oh, qué bacán, la gente le gusta venir, le gusta llegar a esta página y me pregunta cosas, me habla por interno, conversamos, y así se ha formado con el tiempo. Ha sido Súper. muy lindo. Entonces partió más como algo personal, más que una expectativa de quiero alcanzar tanta gente, tanto público. Fue más como quiero compartir mi experiencia y eso fue llegando a hartas personas que se han comunicado contigo y todo eso. Sí. Me decías algo que me parece súper interesante que es, bueno, hace 7 años atrás, pareciera no tanto, pero yo creo que entre estos últimos 7 años han pasado tantas cosas, ¿cierto? En Chile por lo menos estallido social, la pandemia, Ujú. y la pandemia sacó a flote la salud mental así como algo de qué hablar, así como ya estar en la mesa y hablar de salud mental. Entonces, quizá hace 7 años no era tan visto como se ve ahora hablar del diagnóstico. Yo siento que estamos en un, no sé qué piensas tú, estamos como en un proceso de más normalizar hablar de la salud mental, de posibles diagnósticos y así. Em, Me decías que a ti en ese tiempo no te generó nada un poco. No, para nada. ¿Y te has encontrado con gente que a veces todavía, o en ese tiempo, ¿cierto?, le generaba un tema el diagnóstico? Ya sea por la percepción social de las personas a veces. Sí, sí, por supuesto. Todo tipo de personas. Personas que lo encontraban como freak, como que no te querían preguntar más. Como Ya, que ya, ok, eso es todo lo que necesito saber. como algo delicado de preguntar, ¿o no? Claro, sí, sí. Y otras personas que, es como un compañero, un amigo que yo quería mucho, me decía, y bueno, vale, ¿te diste cuenta que lo que necesitabas era amor y no pastillas? Y yo lo miré y le dije, no, Tommy, no. O en mi propia familia también, mi papá todavía como que hay cosas que no entiende mucho. Hubo un tiempo que estaba como en negación, Ya, que no quería preguntarme nada sobre el trastorno, pero con el tiempo me vio en distintas situaciones, me vio mal, me vio pidiendo ayuda, entonces ahí se empezó a involucrar mucho más y ahora no me apoya tanto con que tenga psicóloga, pero de prejuicio, el ya. estigma de ir al psicólogo, típico de los papás de otra generación. Entonces, a pesar de todo eso, como que nunca me he detenido a como
nunca he dejado de contar qué es lo que me pasa. Excepto Ya, cuando hay personas que, como profesores académicos en la universidad, que insistían, como que ya hice lo suficiente, voy a ver si alguna institución de la universidad me ayuda y todo eso. Pero comprendo. nunca fue como, oh, me da vergüenza decirlo. No, Ya. O sea, tuviste esos temas ahí en la universidad también, un sí. poco con algunos profes, un Ujú, poco de la aceptación, la negación, un poco, que yo he escuchado hartos relatos, en experiencia también externa y dentro de la terapia, de una posición de los profesores un poco despectiva, de esto de, no, en realidad está inventando esto para no dar una prueba, para justificar malas calificaciones, algunos directamente diciendo para justificar la flojera, y así suma y sigue un montón de cosas. sí. ¿Te pasaron situaciones parecidas de repente con docentes que se negaban un poco a reconocer el tema del diagnóstico? ¿Cuándo Mm. ameritó mencionarlo, más que nada? Claro, sí, algunas veces. Bueno, afortunadamente la universidad, la carrera donde yo estudié es como súper como open mind y todas esas Ya, cosas, que yo estudié en el PEDA, en el pedagógico. ya, Y todos los profes así como, no, bacán, algunas cosas, relájate, o sea, exigencia, pero relájate, carreteemos juntos. Pero a medida que fue como avanzando la carrera, los últimos años, como que la exigencia que pedían, la exigencia académica, era como aún más como cabrona, como que ya, aún más exigente, así como ridículamente exigente. ya, Entonces yo tenía que empezar a conversar esta situación de que, pucha, es que no puedo llegar tan temprano, o no pude llegar a esta reunión porque me pasa esto. Y como que sí, lo aceptábamos, pero hasta por ahí nomás. Me daban como 15 minutos más en la prueba. O la profesora como que ya, ok, lo dejaba pasar y la siguiente me volvía a exigir que por qué no me juntaba, por qué no llegaba a la hora, esto es algo que no se puede aceptar. claro, Y otros profesores también, entonces yo quedé un poquito harto, como dolida ya, con la experiencia universitaria en ese sentido. claro. Porque ahora, obviamente, tú lo miras con tus herramientas como pedagoga también hacia atrás y puedes hacer como ese análisis incluso técnico, es decir, sabes que en realidad esto no era necesario y me están quizá molestando por esto y era totalmente solucionable. Desde tu rol de pedagoga, finalmente, ¿cierto? Educadora. Ujú. Sí, pues. Claro, no, yo tengo muchísimas críticas a todo lo que viví, a todo lo que me enseñaron. Em, no, hay que avanzar muchísimo, pero sí demasiado en el tema de eh, abrazar y entender el tema de la inclusión de todos los tipos de estudiantes, de todos los tipos de profesores, para que vayan en pos de lo mismo, que en mi caso era sacar una carrera para ser profesora, apoyar a los chicos, enseñar a los chicos para que siguieran con su conocimiento, con su proceso de aprendizaje. Entonces, yo creo que todo lo que he construido como persona a partir de esta adversidad que ha sido el trastorno bipolar, me ha hecho aún mejor profesora. Ya, Me encanta, sí. comprendo. No, súper, y es parte en general de la pedagogía. Yo admiro mucho la pedagogía. Soy, en general, en psicología, bueno, hay un paradigma que se llama constructivista, que calza Ujú, mucho también con ciertas posturas de la pedagogía y a mí me gusta mucho. Entonces, me decías que hace 7 años, vale, aparece este diagnóstico, pero este diagnóstico aparece, ¿sientes tú en el momento correcto? ¿O pasó también que tuviste varias experiencias, como le suele pasar a muchas personas? ujú. No todas, pero también a un gran porcentaje de personas que te tocó recibir de repente diagnósticos erróneos o estar mucho tiempo con un diagnóstico que finalmente no era. Sí, oye, yo lo encuentro muy terrible eso. Yo fui como la excepción a la regla, porque la primera psiquiatra que me vio, la primera consulta con psiquiatra, no la segunda, pero así Ya, como una semana estuve con uno y dije, no me gusta. Y fui a otra, y ahí me dio el diagnóstico, porque afortunadamente yo tenía muy claro cómo eran mis depresiones. Entonces yo sabía que eran como cíclicas. ya, Como que llegaban porque sí, duraba un tiempo y después se iba mágicamente y después volvía y todo eso. Pero el diagnóstico no llegó así como yo buscando el diagnóstico, sino que fue como un tropezón, porque yo venía saliendo de episodios hipomaníacos muy largos, primer y mm, segundo año de la universidad, y en algún momento empecé a sufrir de crisis, como de angustia. Así como que me pasaba algo en la micro, como que me ponía a tiritar y lloraba y no, claro, como que me bloqueaba. Entonces yo fui por ese motivo al psiquiatra. Y es que es muy chistoso porque yo fui por crisis de angustia, crisis de pánico y ya. volví con trastorno bipolar.
Esto no, Entonces, no era lo que venía a buscar, dijo. claro, pucha, me estafaron, yo no quería esto. Entonces, bueno, pues ahí la psiquiatra buscando la razón de por qué podía haber una crisis, empezó a hacerme preguntas. Ya, Depresiones, qué pasa, familia. Entonces, nombró el tema de las depresiones. Y ahí yo hablé sobre esas depresiones que siempre me costó mucho conversar porque con mi familia yo era muy cerrada sobre lo que me pasaba, pero me hacía cada vez más preguntas porque obviamente estaba claro. indagando en lo que necesitaba. Y en algún momento me preguntó sobre lo contrario, o sea, si había tenido como exaltaciones del ánimo, así como muy alegre, hacer muchas cosas, pero así como también, como que no tiene mucha razón de ser. Y yo dije, sí, sí, y yo me acordaba de la adolescencia, un periodo chiquitito, cortito, pero que fue como muy, así Ya, como que pasé de la depre, entonces ahí se metió y siguió preguntando, hasta que llegó a varias preguntas que al final yo respondí en base a mis episodios hipomaníacos previos a ese momento. ya, Entonces yo tenía la memoria fresca de esos episodios, que yo no ya. sabía que existían esos episodios. ¿Te pasó en algún momento cuando... Era la psiquiatra, ¿cierto? Sí, ¿Te pasó en algún momento cuando la psiquiatra te empieza a hacer estas preguntas que sientes que te está describiendo un poco? Así como, ¿por qué me pregunta esto y calza con lo que me claro. pasó? No sé si te pasó, te pregunto. Sí, Ya, sí, sobre todo con la depresión. Como que me preguntaba algo, yo sí, sí, definitivamente sí, 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 sí. Ya. Como que ya estaba confirmando todo así ya, la hipótesis que tenía, claro. Y me pasó algo muy chistoso y es que para como confirmar el tema de los episodios hipomaníacos, que yo ahora lo veo, que pienso que eso es lo que estaba haciendo, claro. llegó a preguntarme sobre el síntoma como que a todos nos da vergüenza hablar, el Ya, síntoma que se censura en todas partes. ya, Entonces me preguntó sobre eso y si había pasado algo, lo que sea. Y yo dije, uy, pero claro. Y yo le dije, sí, sabe que sí. Y me dijo, ¿y cuál? ¿Cómo cuál es? ¿Qué te pasó? Y yo dije, no, voy a tener que empezar a contar lo que me pasó. primera sesión. Claro, Claro, no, qué vergüenza. Y encima fui con mi mamá. Mi ya. mamá estaba escuchando todo. Ah, no es que entraste sola, claro. Claro, sí, pues mi mamá apoyándome ahí en ese momento me acompañó. Y yo dije, no, voy a tener que contarle todo, y está mi mamá aquí. Pero fue súper importante porque ahí me di cuenta que todas esas cosas que pasaron eran como fuera del límite, po, Claro, ¿cachai? Como que no estaba bien en ningún aspecto. claro. Entonces ahí Pero después fue algo que de, no te cuestionaste hasta que te lo preguntó. claro, Claro, sí. Sí, no, fue como súper natural todas esas cosas que pasaron. Y ahí fue cuando al final de todas las preguntas dijo, estoy 80% segura de que es trastorno bipolar, dijo. Así que te voy a dar esto. Por si acaso, dijo, por mientras, nos vemos como en 3 semanas más, una cosa así. Y me explicó qué es lo que podía hacer y todo eso. Y yo quedé así como, wow. wow, claro. Oye, quiero destacar algunas cosas de esa experiencia tuya que me parecen, pero súper importantes. Primero, no sé quién sea la profesional ahí, pero estoy totalmente de acuerdo con cómo procedió, porque yo me he encontrado muchos relatos en donde la sesión dura 5 minutos con él o la psiquiatra. Y es un checklist de lo que la persona va a comentar que le está pasando y en base a eso se hace un diagnóstico. Porque acá tú mencionabas que ya tú fuiste por ansiedad, por crisis de pánico, pero ella Ujú, también te preguntó por depresión, ¿cierto? claro. Entonces uno podría decir, ah, ya, un trastorno de ansiedad. Listo. Toma esto para la ansiedad y vuelve en 15 días y vemos cómo te fue con la pastilla, ¿cierto? Y pasa Ujú, mucho. Por lo menos en mi experiencia me he topado mucho con esas situaciones. Pero la importancia de preguntar también por otras cosas, ¿no? Yo creo que ahí aparece lo profesional del o la psiquiatra, médico también, de preguntar por otras cosas, no quedarse solo con el relato de la persona que consulta, sino explorar si eso también se puede explicar o tiene relación con otras cosas que están pasando. Y ahí también destaco que profundizó, probablemente como tú decías, hacía un checklist de las cosas, ujú, ¿cierto? Calzó todo con lo que te preguntaba, pero aún así te dice estoy un 80% dando un 20% de margen de error. Y eso también lo destaco mucho porque también he visto mucho que ya con ese margen de sintomatología, ¿cierto? Que es muy de manual, de manual ahí, sí. ¿cierto? Ujú, El DCM o el CIE-10. Dice ya es y punto, ¿cierto? Tras darse ese trabajo de indagación, de explorar y preguntar. Pero ella aún así, explorando, teniendo la confirmación, dice, no, ¿sabes qué? Explorémoslo. No sé si te recomiendo ir a psicoterapia o complementarlo con otras cosas, evaluémoslo y veamos cómo se da.
y lo confirmamos. Entonces, valoro mucho eso y me parece importante destacarlo porque si vas al psiquiatra y te atienden 5 minutos y te dan un diagnóstico, cuestiónalo. No, Mm, quizá es, no sé qué piensas tú, pero yo por lo sí, menos soy de la línea, pucha, si te atendieron 5 minutos, no te preguntaron nada, ni de tu contexto, ni posibles explicaciones de lo que estás viviendo, y te dan un diagnóstico profundo, cuestiónalo. Y al profesional igual, ¿para qué estamos con cosas? Ya partimos polémicos. sí. Este No, podcast. no, es que hay muchas críticas al sistema de salud y todo el tema. Em, claro, yo he escuchado de muchas personas en la comunidad que dicen, no, yo fui al psiquiatra de Alcozán, por ejemplo, y en una sesión me cambió el diagnóstico. O sea, yo ya no tengo TAP, tengo TLP. Y uno así, no, ucha, pero ¿cómo? O ¿Cómo es sea, es un posible? cambio tremendo Sí, po, cualitativamente respecto del comportamiento humano pasar de un TAP a un TLP como para averiguarlo en una sesión. sí, po. Sí, No. Bueno, hay pero que bueno, tener mucha paciencia con los profesionales de salud. Todo sí, el respeto. sí. Todo, no, es que como en todo, pues, hay de todo. Mm, En mi carrera, yo creo que en tu carrera también hay de todo. Hay de sí, todo en un margen grande, ¿cierto? Pero es importante eso. Y me alegro que a ti te tocara como alguien que se dio el tiempo por lo menos de indagar bien, sí, ¿cierto? sí. No, muy agradecida por esa psiquiatra. No, no era tan buena. En algunas otras cosas yo tengo una crítica, pero Ah, ya, de hecho, ella trabajaba en el hospital de la Chile. Entonces, ya, la sesión era de 30 minutos. Y en 30 minutos ella hacía muchas cosas. ya. De verdad que era súper como estructurada para sus Ah, pero cosas. entonces fue como una pregunta-respuesta, un pimponeo, así. Eh, O sea, no, me hacía varias preguntas, pero después decía, a ver, cuéntame sobre algo así como, no sé. Y yo le relataba, ya. Y ahí empezaba a hacer preguntas, algo Ya, así. Era como bien de ambas cosas, que yo le contara, que ella me preguntara y todo eso. comprendo, Mm, comprendo. Y ahí cuando llegas allá por las crisis de pánico, antes habías estado en algún proceso con psiquiatra, en psicoterapia, así, no, ¿no? no, jamás, Ya, jamás. Ese es un periodo bien oscuro porque, bueno, a mí el TAP se me detonó a los 15 años ya. y el diagnóstico llegó a los 20 años. Entonces tuve 5 años viviendo sin saber que tenía TAP. Una etapa crítica de harto cambio. Sí, sí, pues, no, adolescencia completa. Entonces, fue muy terrible vivir en soledad las depresiones, porque en ese tiempo yo tenía trastorno bipolar tipo 2 que es como mayormente depresiones y algunas pocas hipomanía. Entonces, Claro. era como depresión, depresión, depresión a cada rato. Entonces, una adolescente estar deprimida cada rato y que le dé mucha vergüenza y mucha cosa contarle a sus padres y que nunca como que se hayan enterado de que pasaba algo. Duele mucho vivir esas cosas en soledad, sobre todo si es por una niña. No, claro, claro. Y como tú decías, claro, tremenda. Una, plena adolescencia. Dos, a los 18 esa transición, ¿cierto? Un poco hacia el mundo. Yo a veces digo pseudo transición hacia el mundo adulto Ujú. porque, bueno, no sé si en tu caso va a depender mucho de la persona, pero yo a los 18 19 me consideraba adulto y ahora que uno se mira hacia atrás, a esa edad es como era un niño. Sí, ¿Te sí, fijas? por supuesto. Sí, Entonces, claro. O sea, un diagnóstico quizá en ese tiempo hubiera ayudado mucho. por supuesto. Sí, sí, no, de verdad que, bueno, no me voy tan atrás y como, pucha, ¿qué hubiera pasado? No, ya estamos aquí, hemos hecho Claro, hartas cosas. Pero sí, por supuesto, y me hubiese cambiado, yo creo que la vida entera hubiese sido otra historia. Pero no claro, importa, estamos aquí, la historia es genial, así que claro. démosle. No, súper, súper, súper. No, y agradecerte por también contar esas experiencias que son súper importantes. Tu relato que me imagino desde tu página ha ido también identificando a otras personas. No sé si te ha topado que otras personas a raíz de tu relato te han dicho, mira, yo también viví esto, o a raíz de tu experiencia, oh, esto a mí me pasa así. ¿Te ha topado con gente que se ha abierto contigo? No sé, si en una primera vez o para buscar red solamente. Con primera vez me refiero a que quizás no lo han trabajado y te comentan, oye, yo nunca he ido al psicólogo, al psiquiatra, pero me pasa eso. Ujú, sí, no, totalmente. A mí me sorprende de repente la gente que llega con harta personalidad y me cuenta, oye, ¿sabes qué? Me gusta tu página, quiero contarte algo. Y ¡fum! Me tira así, pero párrafos de lo que le pasa. Y tantas cosas que uno coinciden con esos relatos. Algunas cosas son muy chistosas, algunas son particulares y uno dice, sí, eso es verdad. Otras que son con harto dolor. Pero yo me he dado cuenta que la gente agradece mucho cuando uno expone cosas que las personas pueden conectarse, se pueden representar con eso. Claro, Entonces yo he estado ahora como cambiando un poquito el enfoque en publicar más cosas como
de experiencia y tratar de conectar con las demás personas, cosas súper súper básicas. Y por ejemplo, yo hice una publicación que la pensé mucho porque es muy, no sé, pues como algo que no es muy tangible. Ya, Entonces se llamaba Mi calendario bipolar. Entonces era como una explicación de cómo yo experimentaba el tiempo con ya, trastorno en los distintos episodios. Y relaté hartas cosas, traté de hacerlo como entendible o que la gente como que se quedara enganchada o que encontrara cosas donde se viera representada y obviamente con un mensaje motivacional al final. Y a la gente claro. le gustó mucho, y dijeron, oye, a mí me pasa lo mismo, siempre estoy estancada o siempre estoy muy acelerada, no sé qué es el tiempo, se me van los días, no sé. Claro. Entonces ha sido súper gratificante para mí también contar esas cosas, esa experiencia y que la gente lo agradezca tanto. Y Claro. palabras muy, muy lindas de cariño por interno, me comentan ahí. Así que es súper importante la representación, mostrar la experiencia para que la gente No, se conecte. súper, 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 porque me imagino yo que se genera eh, algo muy simbólico de sentir, pucha, no estoy solo. Ujú, Simbólico porque, claro, ya la red social está más a distancia, pero es un relato que se construye, ¿cierto? Que permite a la persona imaginarse lo que tú viviste, porque es lo que estás compartiendo, y dice, oh, a mí también me pasa, y es como, chuta, no soy el único. No ujú, soy el único. Yo creo que ese no soy el único es potente. Es potente. sí, Es potente. Sobre todo cuando las personas están pasándola mal, un poco. ujú, Y creo que lo comentaba en el capítulo anterior, pero para mí, por ejemplo, el tema de que el trabajo siempre tiene muchas aristas, como que dentro de esas aristas la psicoterapia es una, pero no es todo, sino las redes con las que cuenta la persona, em, ¿cómo se llama? Las familias, ¿cierto? Con la que cuenta, las herramientas para estar solo, también la persona siempre cumple un rol ahí bien fundamental y bien importante. Entonces, lo que tú haces, por lo menos, yo lo encuentro genial, ah, de generar red, porque hoy en día siento yo que si me meto y pongo desde una perspectiva de los psicólogos cualquier tipo de trastorno, me va a aparecer una cantidad de información así, ujú. muy, sí, Información nomás. eso, información acerca de manual, de texto, a veces de artículos, que no está mal, o sea, está bien, pero siento yo que, claro, que falta para compensar un poco con ese tema más de la experiencia, del relato, de la vivencia personal. Así que, y eso es lo que hace tu página, justamente, Sí, sí, justamente. no, me encanta. Aparte que a mí me gusta mucho escribir, entonces de repente tengo una idea, estoy tomando once y empiezo a pensar, uy, ¿qué sería bueno hablar de esto, toda la cuestión? Y abro el cuaderno y me pongo a escribir y listo. Y ahí sale otra publicación. Sí, yo también he visto muchas páginas de psicoeducación de harto trastorno, ¿Ya? mucha información, cosas como video explicativo y todo eso, pero sí, po, hay pocas personas que em, muestran su experiencia, cuentan su experiencia. Hay Claro. otra chica que también tiene TAP, que ella trabaja en la Fundación Somos TAP, que yo participo de esa fundación. Le mando un saludo a la Nicole Saludos a Nicola y la fundación. de sentir bipolar. Ella cuenta su experiencia, es full experiencia Ya, y ella es periodista, entonces le gusta harto escribir. ya, Y, ayer fue que puse una historia que decía hace como 4 años que yo abrí este Instagram y ha sido súper lindo. Tal vez no somos muchos, decía, pero hay personas con las que llevo conversando 4 años. Oh, y yo quedé así, pero al corazón. sí, Qué hermoso, qué hermoso. De verdad que cuando uno comparte su experiencia y conecta con otras personas, se forma un vínculo. A claro, pesar de que sea a distancia, a pesar de que no sé, sea detrás de una pantalla nomás, no seamos amigos, pero hay un vínculo. claro, claro. No, y hay un vínculo que, como decía, de repente puede tocar personas que se sienten muy solas, Sí. muy, muy solas. Y a veces por la misma distancia, porque quizás a veces la misma distancia es los que no les permite quizás generar más red, y ahí las redes sociales, pucha, es de los plus. Siempre digo, las redes sociales tienen, como todo, puede ser bien usado o, o no tan bien usado, y ahí claramente tiene su plus. Oye, vale, y una pregunta que te quería hacer, un poco dentro de tu rol de apoyo y bueno, al interactuar con otras personas que es de lo que hemos estado hablando, ¿qué falencias, así como concretas, has podido identificar respecto al abordaje del trastorno? Un poco, ya sea a nivel profesional, a nivel de empatía social, un poco. Ujú. ¿Qué cosas tú has visto que se pueden mejorar sobre el tema? Yo creo que hay muchas cosas a las que uno podría apuntar y tratar de
de aportar y decir, oiga, sabe que esto se puede hacer mucho mejor. Así como para abarcarlo todo, eh, para luchar contra el estigma, que no solo ocurre el estigma con el trastorno bipolar, sino que con las otras neurodivergencias, em, la forma de cómo hay que trabajar con la persona que tiene trastorno bipolar y tirarla para arriba y salir adelante de la descompensación es como, no sé, multidisciplinario, ¿Ya? una cosa así. O sea, ya, está el psiquiatra por la medicación, después está psicólogo, psicóloga por la terapia, acompañamiento, control de daño a veces, el apoyo de alguna fundación donde una persona sienta que hay el apoyo de una institución, entonces eso lo hace como que se siente un poco más incluido, ¿cachai? Claro. Está el tema también de trabajo o colegio o universidad, ¿cachai? Ya. Ocupación. Para ahí luchar contra el estigma tiene que haber psicoeducación con las personas con la jefatura, con compañeros de trabajo, profesores, docentes, compañeros de estudio, porque la persona con trastorno bipolar es una persona más que está ahí en el trabajo, en el puesto de trabajo, en la sala de clase. Entonces Claro. no es como una persona como que tiene algo extraño, como un bicho raro. Claro. No, sino que esa persona va a trabajar, va a estudiar porque es persona. O sea, no va a trabajar, no va a estudiar Claro. porque tiene trastorno bipolar. Claro. Uno no Entonces, va con un letrero, una polera que claro, diga trastorno. Acá. claro, exacto. Entonces, el resto de las personas tienen que verlo desde esa perspectiva, al revés de cómo lo está viendo. Claro. A ver, ¿qué más? Bueno, el tema de la familia, los amigos, la pareja, todos tienen que recibir psicoeducación. Psicoeducación como básica, que son los episodios, los síntomas, hasta cómo ayudar a esta persona, por ejemplo, cuáles son los números de ayuda donde el familiar puede llamar si es que la persona con TAP está en una crisis. Claro. En el tema de instituciones gubernamentales, por ejemplo, aquí la Fundación Somos TAP está armando un proyecto para presentarlo a alguna persona del Congreso y ojalá llegar al Congreso para impulsar una ley TAP, Ya. por ejemplo. Así como existe una ley TEA, una ley TAP. Entonces, bueno, Interesante, súper interesante. sí, no, por supuesto. Demasiado. Ahí yo estaba aportando, pero me sentí un poco mal, así que me tuve que salir del trabajo. ¿Temas políticos? O... No, temas familiares. Ah, ya. Sí. Íbamos a entrar un momento polémico. Ah, No. sí, no. Entonces Ya. tiene que ser todo, pero todo. El psiquiatra, el COSAM, el CEFAM entero, el psicólogo, el puesto de trabajo, el colegio, la universidad, la pareja, la familia, los amigos. Los talleres de la junta de vecinos, los talleres de la municipalidad, porque la persona con trastorno bipolar se mueve en el mundo pasando por todos esos lugares. Claro. Si una persona con trastorno bipolar va a comprar sus cosas, quiere estudiar algo, quiere trabajar, quiere ir a un taller de música, quiere ir a un taller de baile, por ejemplo. Entonces, no podemos excluir a las personas con trastorno bipolar por su condición. Por Claro. lo tanto, tiene que haber un trabajo multidisciplinario, pero así multidisciplinario, para mejorar todas las condiciones Claro. del tratamiento y el abordaje del trastorno bipolar. Incorporarlo como sociedad, finalmente, Sí, ¿cierto? Como sociedad y en todos los ámbitos. Y que quizá, obviamente, esto, si hacemos un análisis de la sociedad actual a futuro, sea algo mucho más normalizado el hecho de saber, chuta, esta persona tiene TAP y que no implica nada ni de trato y conocer un poco lo que implica también, ¿cierto? Y también saber cómo relacionarse en el sentido de si vive una crisis o cualquier cosa que sea de cultura general, en ujú. general. Te entiendo. Y en esta misma línea, ¿vale? ¿Te ha pasado relatos en donde las personas, por ejemplo, han actuado a veces desde prejuicio un poco del tema del TAP? Así como desde creencias más... ¿Cuáles son los principales mitos un poco de que hay en torno al TAP? Claro. Sí, pucha, el principal mito es que como que, no sé, en inglés hay una palabra muy cuática que se llama moody, ¿Ya? que es como una persona que se caracteriza por tener cambios de ánimo. Entonces esa palabra, qué bueno que no existe en español, porque es ¿Ya? muy estigmatizante, Comprendo. pero las personas
ven, o sea, piensan que el trastorno bipolar se trata de cambiar de decisión rápidamente, ser indeciso, ser impredecible con las decisiones, con lo que quiere. Eh, es como, qué cuático, porque lo ven el tema de la indecisión supuestamente en cómo le afecta a ellos, Ya. pero no en cómo nos afecta a nosotros. Ya, ese estigma sería como un poquito más empático así, Ya te... pero aún así en el estigma como que ellos nomás, es lo que le afecta a ellos. Y la verdad es que eh, no es tan así. Lo que pasa es que no es que nosotros cambiemos de opinión, cambiemos de decisión de un momento a otro, sino que como que nuestra vida completa se ve afectada por un episodio en el que nosotros no tenemos control, no elegimos sentirnos maníacos o sentirnos depresivos, y nuestra vida cambia un poco por eso, o sea, cambia harto, la verdad. Claro, Nuestra forma de ver la vida, sentirla, experimentarla, expresarla hacia afuera, cambia porque estamos con algo enfermo adentro. O sea, el cerebro está enfermito en ese momento, pues, ¿cachai? claro. Entonces, no es decisión de nosotros, no lo hacemos adrede y en vez de ponerse a criticar de que eres impredecible, apóyanos. O Claro, sea, en vez de ponerte a criticar en ese sentido, apóyame porque es algo que yo no me busqué, es algo que necesito, ¿cómo se llama? Como apoyo desde el afecto, apoyo desde que me escuches. Entonces, ese enfoque en ver el trastorno bipolar está mal. ya. Tiene doble estigma. Estigma y además porque lo ven porque les afecta a ellos simplemente. Claro, claro, te Ujú. entiendo. Te entiendo. Y además pasa que muchas veces se cree, claro, este cambio del estado del humor rápido y, y muchas veces por temas clínicos y diagnósticos tiene que haber un periodo de tiempo prolongado del estado del ánimo para que cumpla ciertos criterios. A veces se da, a veces se da en algunos casos que es más repentino este cambio, pero por Ujú. lo general, así muy de manual, muy de manual, te dice el valor que tiene que haber por lo menos una estabilidad de 2 semanas de un episodio. Y dentro del episodio, que obviamente cada episodio, ya sea hipomaníaco, maníaco, que cuando decimos por si acaso maníaco, si alguien no sabe mucho la palabra, es de mucha exaltación. Y Claro. hipo exaltado, no en el extremo, pero Ujú. exaltado igual, más de lo normal. Em, y que no sea por consumo de sustancias también. Exacto, sí. No está de más decir eso, Claro, porque, eso sería como un TAP no especificado por consumo de sustancias. Está así claro, así como en el quinto lugar, pero eso ya es claro, como distinto. sí, sí, importante ahí también Ujú. mencionarlo. Pero claro, dentro de las mismas crisis que se viven en los episodios, hay cierta estabilidad, un poco. Claro, hay Hay constancia. constancia, Ujú. ¿cierto? Entonces, claro, muchas veces la gente es como, si en la mañana está triste, después de la tarde estoy un poco, ando contento porque algo me puso contento, es como, qué bipolar. Típico Sí. comentario y no anda ni cerca, No, no anda ni cerca no. el comentario. Y de hecho, aprovechando muchas veces, por ejemplo, esos cambios de humor tan repentinos, esto no es para que se autodiagnostique, por favor, insisto, No, no. uno comenta todas estas cosas para que si le hacen ruido, consultar con un profesional. Exacto. Usted no empiece a buscar Sí. cómo saber si tengo y... No, no, eso no. Eso ayuda después del diagnóstico, pero así como un año después, cuando Claro, ya está así como confirmado. sí, sí, por favor, usted no lo haga. No, pero incluso de repente esos cambios más ambivalentes, o sea, está tan ambivalente en un mismo día, se da en el TLP. Por ejemplo, en el TLP Claro. es muy característico ese tema de... Pero tiene que ver con un tema de manejo de frustración. Y ahí entramos en muchas otras cosas Así explicativas. es, Así exacto. Es que, como más reactivo, como que le dicen. claro. Ujú. Entonces, claro, hay que tener ojo, por favor, no se diagnostique. Después decir, no lo escuché en un podcast. Así como uno dice, no, tengo esto porque lo vi en un reel. Eh, también pasa mucho. No, no, lo vi en TikTok. Lo vi en TikTok, ¿cierto? Sí, Sí. bueno, ahí puedo como acotar algo que sí se puede dar un tipo de episodio donde los cambios son como súper bruscos, que se llama episodio mixto, pero Claro, es como que el estudio del episodio mixto viene ya como después de haber estudiado periodos de depresión, periodos de manía, de hipomanía, y de repente el psiquiatra dice, ya detectamos un episodio mixto, y ahí empieza a explicar. Pero aún así, el episodio mixto tiene sus criterios, como para que claro. sea episodio y no sea como simplemente un día extraño de una persona nomás. También, también. Y por eso hay tantos detalles que, como lo conversábamos, diagnosticar en una sesión es complejo. Sí.
porque hay Ujú, demasiado detalle en torno a los síntomas, a las manifestaciones que hay que explorar, ¿cierto? De repente uno piensa, porque yo como profesional, de repente uno está escuchando a una persona y ciertas cosas de patrones están diciendo, ah, mira, puede que vaya por acá. ujú. Pero de repente uno explora, pregunta, 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 y te das cuenta que tu hipótesis al principio estaba súper alejada, po. Claro, sí. Y a la hora que uno no Ujú. pregunta o asume ese como instinto inicial, por decirlo, es como, chuta, quizá le hubiera dado tremendo diagnóstico y quizá que hubieran generado en su vida, el impacto social, dependiendo de la Ujú. familia, ¿cierto? Tú mismo lo decías, dependiendo de la familia va a ser más abierto a aceptar o empatizar con una persona con X diagnóstico o querer entender ciertas cosas del diagnóstico o no. Entonces, de repente llegar y tirarle un diagnóstico a una persona genera un impacto no solo de la hora, la media hora, los 5 minutos que estás con la persona, sino en toda su vida. Se queda pensando después de que sale la consulta. Obvio. Sí. Oye, vale, y bueno, hemos hablado de todo, de tu página, del proceso diagnóstico, ¿cierto? De las redes que has generado con la página, tu mirada crítica un poco respecto a qué hace falta en el abordaje del TAP, pero pasando a ti, volviendo a ti, después ¿Mm? de todo ese recorrido, ¿cómo vives tú el TAP en el día a día? Uh, em, Estamos bien. Ya. Estamos de acuerdo, nos llevamos bien. ¿Ha mejorado la relación ahí? Sí, sí, por supuesto. ¿Partió con una relación tóxica? Partió como, no, casi como invisible, así como que, no sé, estás ahí pero no te veo. Ya, Una cosa así. Y después pasó por muchas otras etapas. Em, a ver, he sacado lo mejor de mí en el proceso para poder entender y poder llevar y aceptar el trastorno bipolar. ya, Bueno, hay personas que tienen opiniones diferentes y dicen, no, yo no soy bipolar, yo tengo trastorno bipolar. Y eso es súper válido. Pero yo, en cambio, yo sí me considero bipolar. De hecho, yo digo que soy como bipolar hasta los huesos. ya. Así ¿Se como que, identifica ahí con...? claro, sí, yo me identifico con el trastorno bipolar. Y no le encuentro nada de malo porque así se dieron las cosas nomás, po. Claro, A mí me tocó vivir el debut del trastorno en la adolescencia, entonces como que mi personalidad se moldeó en torno a la depresión, en torno ya, al trastorno. Y yo he sabido entenderlo, llevarlo, con los años ha sido súper difícil, pero ahora que estoy estable hace como un año más o ya. menos, y con toda la psicoeducación y todo lo que yo he hecho, ha sido, estamos como en nuestro mejor momento, nunca Ya, hemos estado mejor. ya. Sí. Y para llegar a eso, te pregunto, ¿ha sido todo un tema de construir herramientas desde la psicoeducación? Porque tú te has vinculado con instituciones, tú misma creaste una red para conectar con otras Ujú, personas. Finalmente, este año de estabilidad tiene que ver, o de tranquilidad o en paz, podríamos llamarlo, ujú. ha sido gracias a todas esas herramientas que ha ido construyendo, que ha ido adquiriendo. Viene de un trabajo, no es como que desperté un día y todo en armonía. Ay, ojalá fuera así. Claro, suena fácil y bonito. Sí, ojalá fuera así. A mí me tomó como 7 años todo este proceso, todo el Claro, proceso del diagnóstico. Tuvimos nuestros encontrones, en un momento yo dejé la pastilla, así como ya, total negación, total rechazo, y después así como ya suplicándole a Dios que todo volviera a la normalidad. Pero, ¿cómo se llama esto? Para poder, yo hice una charla motivacional con toda esta cuestión, ya, de cómo, o sea, el propósito era una charla para que la gente los chicos no se rindieran en el camino a encontrar la estabilidad. claro, Y ahí abordé muchas cosas y entre una de ellas era la aceptación. Entonces, yo estuve mucho tiempo en negación del trastorno. Y este es un ya, punto súper importante que quiero mencionar, porque la negación va mucho más allá de que no, yo no estoy convencido de que tenga esto, voy a ir a otro doctor. Y aún así uno va buscando doctor, 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 y no, como que no se convence del diagnóstico. No, ya, sino que uno ya toma los medicamentos, sabe que se tiene que tomar los medicamentos, sabe que tiene que ir al control con psiquiatra y lo conversa, sí, yo tengo trastorno bipolar, pero para mí negar el trastorno también fue someterme a las rutinas de la universidad. O sea, yo ya, pasaba de largo estudiando, tomé 9 ramos un semestre, claro, me quedaba a carretear a la universidad, me tomaba un copete, de vez en cuando fumaba, ya, así muy poquito, pero de vez en cuando fumaba marihuana.
Y Me iba a preguntar qué, pero ya que lo mencionaste. sí, Sí, sí. Es que sí, pues sí, es muy típico de todas las personas bipolares, ¿cachai? Pasar por esas drogas, ¿cachai? claro. Y levantándome muy temprano, acostándome muy tarde, tomándome la pastilla que tiene horario para tomarse, para dormir, tomándomela a las 3 de la mañana para Ya. dormir. Entonces, todas esas cosas son negación porque yo trataba de echar a andar el trastorno bipolar de la forma que yo conocía, que era la Mm, exigencia de todo el resto. la cómoda, Claro, sí. Y no funcionaba. O sea, no, claro. claramente nunca funcionó porque yo estaba con medicación, estaba medio aceptable, pero yo seguía teniendo mi episodio y nunca mejoraba, nunca mejoraba. Hasta que después de mucho tiempo, después de que volví a los medicamentos, pasé por el infierno mismo. ¿Ya? Ahí me di cuenta que tenía que acomodar casi toda mi vida para poder echar a andar el trastorno bipolar de la forma que él me lo exigía. Ya. Porque si no, yo andaba mal, todos Claro. andábamos mal. Entonces, el tema de dejar de negarlo, incluso en esos aspectos, de no modificar, o sea, darle sus adecuaciones, era vital para poder seguir avanzando. Claro, claro. Finalmente, el negarlo no iba a hacer que las consecuencias siguieran estando, ¿cierto? Hacer Ujú, como borrón y cuenta nueva, esto nunca pasó, no, no iba a hacer que no estuviera o que se adaptara a tu ritmo, porque finalmente, como tú dices, me tuve que dar el tiempo de tomarlo con más seriedad. sí. Seriedad en el sentido de quizás respetar los horarios Ujú. de la pastilla, ¿cierto? Así como sea que lo estaba abordando, así con psicoterapia, así con otras redes y todo eso. Entonces, claro, claro, es como tomarle más seriedad. Entonces, finalmente hay un cambio en este proceso de 7 años en decir como chuta. Una parte, no sé si la mitad o menos de la mitad, o más de la mitad, lo tomé Ujú. como con cierta libertad de acomodarlo a mi modo y no resultó. Sí, No sí. resultó. Ujú. ¿Hay alguna situación puntual que tú dices como así, ya sea una crisis o algún evento y que quieras compartir, obviamente, que te hace como cambiar el switch, así como un tipo de detonante, decir como ya no más, o sea, ya no puedo seguir con este ritmo, tengo que cambiar ya sea mi estilo de vida, mi orden con esto? Ay, a ver, se me pasan muchas imágenes por la cabeza. Em, yo creo que el tema de... Ahí que hay un tema delicado ahí. Cuando tenía conflictos con mi pareja, aprovecho de mandarle un besito a mi pareja, el Mati, ¿No? que Mati, ya sí, saluda a Mati ahí que está escuchando, espero esté escuchando y le dé like ahí, sí, por supuesto, sí, apoyándome incondicionalmente. me parece. Sí, porque esa era como el talón de Aquiles, cuando el trastorno afectaba la relación de pareja. Así como Comprendo. ya puede afectar cualquier otra cosa, pero si afecta mi relación de pareja, es como que ya lo estoy pensando, Claro, ¿cachai? Entonces, a mí lo que me pasó fue no agarrarle el gusto a los episodios de hipomanía. La ya, hipomanía, la exaltación del año, donde todo es más bacán, todo es más genial porque cosas malas pasan cuando uno le da rienda suelta a la hipomanía y ya. afectan la relación de pareja, afectan el amor de la pareja. Entonces, de repente digo, no, igual sería bacán tener una hipomanía. No, no lo haga, no piense en eso, es malo. Ya, te Sí, entiendo. y me acuerdo de esos momentos y digo, no, no, es que no puede ser, no, no, no puede ser, no, 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 no puede ser. Ya. Y ahí yo, Consulta, son consecuencias que por lo menos desde tu vivencia en el momento no, no te das cuenta. Viene después un poco la reflexión de chuta, ¿qué pasó aquí? sí, sí, pues Claro, exactamente. Y después mira, lo bueno que es tener un buen profesional de la salud. Aprovecho de mandarle un saludo a Danilo Quiroz, mi psiquiatra, que él es ya, una eminencia del trastorno bipolar, y a Marisela Carreño, mi psicóloga, que es neuropsicóloga, trastorno bipolar, ella también es bipolar. ya. Juntos, nosotros tres, hemos descifrado 1 millón de cosas extrañas que me han pasado, incluidas cosas que son como súper interpretativas. Ya, Ahí yo me he dado cuenta que, wow, ya, ahora entiendo por qué hice esto, por qué sentí esto, por qué dije esto, ya, nunca más. Ahora que sé qué es, cuando lo detecte, paro, me ya, detengo. comprendo. Ujú, Claro, que son indicadores que necesita ir incorporando, pues, hacerlos conscientes para saber, porque claro, en ese momento no pasa por la mente esto está mal, o quizás ujú, esto va a traer estas consecuencias, claro, como hablábamos. Oye, vale, y en esta misma línea de lo que estabas comentando, me gustaría conectar con una pregunta que dejó la gente en Instagram, que me sigan en Instagram, psico-samuel y refugio bipolar, sí. ahí para que nos sigan.
y que tiene que ver con que si es muy complejo vincularse afectivamente con una persona con TAP. Mm. Me pasan muchas cosas con esa pregunta, porque, claro, yo sé que viene como de la ignorancia, como de sin mala intención de las personas, pero tiene mucho estigma, porque em, relacionarse afectivamente, familia, pareja, amigos, con una persona con trastorno bipolar puede ser tan complejo como relacionarse con cualquier persona. Porque las relaciones afectivas son muy complejas. Qué Sí, buen punto tocaste. O sea, qué buena respuesta, porque, ujú. Sí, es que de verdad, o sea, no conozco una persona que haya tenido una relación afectiva así como perfecta. No, claro, mentira. Entonces, a ver, por nombrar tipos de conflictos, por ejemplo. Así como en qué se diferenciaría en una relación amigos, pareja, con TAP y sin TAP. Por ejemplo, una persona con TAP alegaría porque, oye, ¿sabéis qué? Nos tenemos que ir a acostar máximo a las 11 de la noche, yo me tengo que tomar mis pastillas, tengo que apagar la luz y tú seguís ahí con tus cosas, ¿cachai? ya. Y eso le puede pasar a cualquier gente, a Sí, cualquier persona. Ya. A ver, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, el tema de no exponerse también a situaciones como un poco, tal vez no gatillantes, pero como sensibles, ¿cachai? Como ya, hay gente que no puede ir a Fantasilandia, de ese tipo de cosas. Le claro, puede pasar a cualquier persona. también. Claro, Porque le da miedo el vértigo. sí, Y exacto. punto, claro. Y hay otra que es como, que en esta me gustaría como ser súper honesta, porque hay gente que no le gusta hablar de esto porque duele mucho, y sí es verdad. Ya, Em, por ejemplo, me imagino que una de las cosas como más dolorosas para las relaciones de pareja o de amigos, más de pareja sí, es cuando ocurre esta situación de que creo que es bueno terminar, o sea, creo que hay que terminar la relación porque, no sé, como que no siento lo mismo, em, etcétera. La cosa de soy yo, no, ¿cómo es? No eres tú, soy yo. ya, Claro. sí, clásico de clásico. Yo creo que Sí, eso nunca va a pasar de moda. sí, tiene mucho de cierto. Y aquí hay una diferencia. Puede ser, no siempre, sino que puede ser que la persona con trastorno bipolar que esté tomando esta decisión de desvincularse sea porque está bajo un episodio muy intenso y de verdad que no logra como manejarlo, ¿cachai? Y aún así, tal vez está con psicóloga, tal vez está con ajuste de pastillas, pero sigue siendo difícil. Claro, Ahora, si ocurre esta situación, esto es algo que la persona con trastorno bipolar no buscó. O sea, no quiere estar en esta situación. Por más que lo intenta, no lo logra. Porque su percepción de la realidad, de su afecto, de su cariño por las demás personas, también está siendo como mermado. claro. ¿Cachai? Está tambaleando, está con un montón de cuestionamientos a veces. Sí, pues exacto. Problemas de autoestima, miedo a qué va a pasar mañana, no sé, pensamientos distorsionados sobre el trabajo, pensamientos distorsionados sobre su imagen corporal, un millón de cosas, un millón de cosas. Y aquí la persona con trastorno bipolar que está tomando esta decisión difícil daría lo que fuera por no estar tomando esta decisión. Daría lo que fuera por no estar sintiendo lo que está sintiendo en este momento. Porque también tiene conciencia de que no es lo más correcto. Claro, ¿Cachai? Y esto le puede pasar también a cualquier persona. Solo que es la persona con trastorno bipolar está, ¿cómo se llama? Está pasando por un episodio. Y esa puede ser la causa. claro, Entonces, hay otras personas que pasan por la misma situación, no, como que no entiendo, qué me pasa, no siento lo mismo. Puede tener o puede no tener TAP. claro, Exacto. Y aquí yo quería decir algo súper importante y es que eh, las relaciones afectivas son un derecho de todas las personas. O sea, son un derecho, ni siquiera se merecen, son un derecho de todas las personas. Entonces, cuestionar que alguien tenga por derecho una relación afectiva solo por su condición mental duele mucho.
Claro. duele mucho. Es algo que te pregunto de manera general. ¿Te ha tocado vivir o te ha tocado escuchar de los relatos que has recibido de repente ahí en el Insta? Sí, pues. Claro, Sí, sí. Yo trato de dar como una palabra de aliento lo más que puedo, así como podrían ir a terapia, por ejemplo, podrían recibir psicoeducación. Y lo agradecen mucho las palabras de cariño, pero yo me quedo con, oh, yo también pasé por ese tipo de cosas y es tan difícil, es como, ¿cómo poder darte una fórmula para poder claro, pasar este mal momento tan doloroso? claro. ¿Cachai? Claro, y claro, como tú decías, conecta con un mundo afectivo, de relaciones afectivas, que es complejo y es caótico muchas Sí, veces, de sí. por sí, y que es más que nada parte del ser humano, independiente de las miles de etiquetas que pueden existir hoy en día, ¿cierto? Yo Ujú. encuentro claro, que eso es súper importante y también conecta justamente con otra de las preguntas que hicieron en red, porque, bueno, ahí yo te voy a comentar por qué creo que conecta, quizás al mencionarla no va a parecer tan explícito que es, bueno, ¿cómo podemos mejorar el ciclo del sueño? Paréntesis, pone esta persona, tomo fármacos, pero me cuesta mucho dormir. ¿Qué piensas tú? El típico cuento bipolar. No puedo dormir. Claro, Eh, aquí quiero citar al doctor José Vitrán, que lo tienen de repente es como amigo de la Fundación ¿ya? Somos TAP. Y él una vez dijo algo muy cierto. Dijo, es que en las personas bipolares, dijo, su naturaleza es vampiresca, dijo. ¿Ya? O sea, está dentro de la naturaleza bipolar ser malo para dormir, que te cueste dormir. Y también que hayan pastillas que no te hagan dormir. Claro, Entonces, yo creo que parte de o sea, la culpa que está en la frustración de no poder dormir, yo creo que hay que empezar a dejarla de lado porque nos cuesta dormir y punto. Nos claro, pasa a todos los bipolares, nos cuesta dormir. Pero podemos hacer muchas cosas para ayudarlo. claro. Sí, tenemos recursos nosotros como personas en nuestra casa. Por ejemplo, si hay una pastilla que nos tomamos que tiene horario, tratemos de tomarla en ese horario. Justamente te iba a decir eso, como tú Sí, comentabas, partiendo respetando los horarios. sí, sí, Claro, exactamente. No tiene que ser tan estricto, pero, o sea, si la pastilla te la tienes que tomar a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, ahí entre medio, entre las 8 y las 9. claro, Y tampoco irse por el lado de que no, pero es que yo he calculado que me hace efecto así como en media hora y después me despierto. No, no, si el psiquiatra dio la pastilla para tomársela en ese horario porque sabe cómo funciona. claro, Entonces, al menos intenta durante harto tiempo tomarte la pastilla en el horario que corresponde. claro. Ahora, aparte de la pastilla, hay otras cosas. Eh, no tomar tanta agua como unas 2 horas antes de irse a dormir o 3 horas Ya. antes de irse a dormir, porque después uno se levanta al baño y se le corta el sueño y todo eso. Pero ahí entramos, y yo por eso te decía que conecta con lo que estábamos hablando, ya con un tema de estrategias que puede usar cualquier persona Sí, que tiene problemas para dormir. Bueno, obviamente no podemos saber los detalles de esta persona porque solo dejó la es pregunta, claro, pero sí. como tú decías, pues, puede ser sumar su cuota el tema del TAP, puede ser, y como tú decías, igual que el tema de cómo afrontamos la relación afectiva o los caóticas que pueden ser a veces, que esté pasando, o esté en un trabajo donde la dinámica no es la mejor, o esté pasando por una situación de estrés porque está estudiando, trabajando, pasando un periodo de crianza, y se juntaron las cosas. Entonces, hay muchas veces un montón de explicaciones para un fenómeno que, claro, de repente quizá la estrategia de abordaje puede cumplir ahí el diagnóstico, el tenerlo claro, una ayuda para saber, bueno, cómo lo afronto, sabiendo que cómo puede influir quizá en esto el diagnóstico, pero también hay un factor de humanidad, de vernos en sociedad, de, pucha, está el trabajo, está este Ujú. estrés, quizá el tapa aquí está diciendo me está echando la culpa y yo no tengo nada que ver, o sea, Claro, está ahí con sí. 3 trabajos, ¿cachai? Pasa mucho con muchos fenómenos que dices tú. Uno de esos es el sueño. Otro de esos, por ejemplo, es el tema de la ansiedad. Claro, A veces, o sea, el TAP como que es muy probable que uno tenga ansiedad, pero a veces no tiene nada que ver con el TAP, sino que son otras cosas. claro, claro. Entonces, claro, ahí bueno, estamos patizando con el tap. Está quedando como inocente acá en Ah, en el podcast. claro, Claro, no saben. lo que cae el tap. Así que, Hay que entenderlo. sí, ¿te fijas? Sí, Entonces, claro, claro. Yo creo que eso es súper importante, el mirar en perspectiva. Yo creo que es algo que tú has destacado harto en las diferentes cosas que hemos conversado, que hay diferentes aristas frente al tema, ¿cierto?
ya sea en el abordaje, la institución, en la familia, los amigos, el psicólogo, el psiquiatra, y así todo cumple un rol. Entonces yo creo que, claro, en el tema de la salud mental a veces pasa lo mismo y es importante mirarlo con esa perspectiva. De no culpar quizá al TAP de todo. Eso es Ujú, a lo que vamos. Insisto, claro. estamos como defendiendo ahí al pobre TAP. Pero Es que si uno se pone a trabajar en varias cosas para mejorar la calidad de vida, de verdad que disminuyen harto las complicaciones del TAP. claro, Entonces, claro, hay cosas que uno dice, no, si es por esto, es por el TAP, pero intentemos hacer algo como para apoyarlo, ¿cachai? Por eso, tomarse la pastilla en el horario, reducir las pantallas, por ejemplo, no sé, ¿qué otra cosa? Siempre recomiendan como no ponerse a discutir antes de irse a acostar, ya, eso es como un poco más difícil. claro. Sí. Oye, antes de ir finalizando, ¿vale? Me gustaría comentar algo muy breve que, bueno, esto yo lo subo a Spotify y YouTube, pero en YouTube por lo menos voy a dejar en la descripción como un breve glosario, o por lo menos de algunas definiciones de los Ujú. conceptos que hablamos en este podcast. Quizás de haberlo dicho al principio. Lo voy a meter ahí como voz en off, así como en... Sí, que a veces puede ayudar quizás a entender mejor todo lo que conversamos Sí. hoy. Hay como de, ¿cierto? Que un episodio hipomaníaco, maníaco, así como más en detalle. Que me interesaba no quizás detenernos tanto en esto porque me interesa mucho este tema del relato así más fluido. Y creo que no sé si lo conversamos acá o lo conversamos antes, pero Ujú. material técnico hoy en día está saturado, ¿cierto? Exacto. ¿Sabes qué? Mi psicóloga, la Marisela, ella está escribiendo un libro donde ella también incluye su relato, pero es Claro, un libro en base a las personas que están estables en el trastorno bipolar. ¿Cuál es la historia de las personas estables en el trastorno bipolar? súper, Y, y te juro, hay un millón de cosas que contar. No, o sea, no es como miel sobre hojuelas, no es como que, oh, la vida ahora tiene todo el sentido del mundo. Más preguntas que respuestas. Vengo del futuro y les digo, más preguntas que respuestas. No, pero claro, la vida es disfrutable. Pero ella misma dice, hay mucha literatura sobre claro, episodios, cómo tratar los episodios, fármacos, y no hay casi nada sobre los relatos de las personas que están estables. claro, Y ahí también caen los relatos de las personas que pasan por estos episodios y no se ve el lado como humano, ¿cachai? Como en terreno de qué es lo que pasa con el claro, trastorno. Y ahí yo creo que también estamos muy equivocados porque existe tanta información clínica sobre los trastornos que se nos olvida preguntarle a la persona con trastorno, ¿has tenido un buen día? ¿Cómo se siente esto? ¿Cómo claro, has pasado por este proceso? O sea, las personas solamente se informan del trastorno bipolar por síntomas, claro. por pastillas que toman y nada más. Claro, y eso es una pauta, o sea, la riqueza está en la vivencia. Yo comparto harto eso. Que sé que igual que en este mundo de la psicología hay una cantidad de posturas, cada vez salen más posturas y como siempre digo, estamos en la época de la saturación de la información, entonces cada cosa que sale a veces sale hasta con respaldo de estudio. Claro. Ujú. Entonces, em, claro, yo creo que es importante la vivencia porque desde la literatura misma genera comunidad. Un relato o sea, yo por lo menos cuando leo un cuento, me involucro en el cuento, ¿cierto? Me pierdo en el cuento, me pierdo en el relato, que puede ser desde la fantasía, pero más me pierdo incluso si estoy escuchando un relato real de persona, o en este caso de la psicóloga, ¿cierto? Ujú. Y me identifico, ¿cierto? Genero a través de la imaginación que me permite el relato, comunidad, un sentido de comunidad, de sentirme acompañado. Y eso es súper importante, súper importante. Comparto totalmente ahí la visión de la colega. Y claro, ahí lo hablábamos creo que antes de empezar el podcast, que hoy en día hay una cantidad de información enorme, enorme, Ujú. enorme. Y yo soy de la línea de que cuestionen todo. O sea, así como hay mucha información en redes sociales, también está en internet, en páginas de buscadores, páginas de artículos científicos. Si escuchó algo y le hizo sentido, corrobórelo ahí. No, Claro. no toma más de 5 minutos decir, oye, esta persona dijo que esto es por esto, a ver, ¿será verdad? Ujú. Y que no se quede con él, lo escuché en TikTok. Sí, exacto. Que- Yo, de hecho, una vez, en una polémica que tuve ahí en Instagram, ¿Ya? yo le dije a mi comunidad por historia, si ustedes escuchan algo que les hace ruido o quieren saber si es verdad, pueden buscarlo, pueden investigarlo en, en- Ah, en- en las páginas académicas o si quieren me pueden preguntar a mí
y yo les comparto los documentos que yo tengo, donde Claro, aparece esa información. claro. Y incluido lo que uno pone, incluido lo que uno a veces sube. Yo siempre Ujú, digo, por ejemplo, cuando subo cosas como cuestionenlo, no hay problema en eso. Si yo dije algo, no se queden con que lo dijo tal, Juanito Pérez. ujú. Corrobórenlo un poco, ¿cierto? Pero ahí es todo un mundo. Podríamos hablar hasta de los haters, ¿no? Pero es todo un mundo este tema de las redes sociales ahí que siguen boom todavía. Así que eso. Sí. Vale. Antes de finalizar, quisiera preguntarte un poco si quieres como terminar con algún mensaje, algún comentario, algo que quieras compartir a la gente, a quien sea psicólogo, psiquiatra, personas que están viviendo el TAP, ¿cierto? A quien quieras dirigirlo. Quizá a todos, quizá a alguno en específico. Ujú. Ahí te lo dejo. Sí, no, por supuesto. Me quiero dirigir a todas las personas que tienen trastorno bipolar, parejas que tienen a alguien con trastorno bipolar, alguien que ustedes conocen que tiene trastorno bipolar. Esa persona, detrás de todo lo que pueden ver como que pucha, anda muy mal, o pucha, como que no se quiere tomar las pastillas, anda muy exaltado, por ejemplo, no sé. Detrás de esa persona hay una persona, primero hay una persona humana que merece todo nuestro respeto, o sea, no, tiene por derecho nuestro respeto, nuestro cariño, nuestro derecho de estar incluida en la sociedad y además de eso es una persona maravillosa, porque es una persona que se ha puesto por delante de la adversidad, pero de una forma increíble, de una forma, no sé, gigantesca. Y todos los días saca un poco más de fortaleza, un poco más de fuerza para seguir otro día más luchando contra la adversidad de tener una enfermedad mental, de tener un trastorno bipolar, donde los recursos son muy pocos, hay mucho estigma. Por lo tanto, cada vez que estemos enfrente de una persona con trastorno bipolar, saquémonos el sombrero, porque está ahí, enfrente de nosotros. Decidió quedarse, ¿cachai? Em, bueno, mandarle un besito, un abrazo a todas esas personas. Eh, Todo el mundo, todo el universo, estamos muy orgullosos de que existas, de que te quedes, de que elijas mejorar todos los días, elijas tomarte las pastillas, elijas insistir en los centros de salud, elijas insistirle a tu familia que se psicoeduque. Estamos todos muy orgullosos de ti, de que existas. Y bueno, lugares donde se pueden dirigir están las fundaciones Somos TAP en Instagram, Círculo Polar también en Instagram, la página de la SOCHITAB, la Sociedad Chilena del Trastorno Bipolar. Quisiera nombrar a otras personas que también están en redes sociales, como la Nicole en Sentir Bipolar, la Nancy Lu en Bipoclub, por ejemplo, estoy yo en Refugio Bipolar. Y hay muchísimas más, que no me acuerdo, son Sí. muchas, muchas más. Insistan en exigir sus derechos en los centros de salud, en exigir sus derechos en los centros educacionales, en su trabajo. Bueno, si no se sienten cómodos comentando su trastorno, no importa, no hay ningún problema, pero exijan su derecho hasta el último, reclamen, saturen el sistema de reclamos porque se están demorando, porque hay algo que no está bien. Saquen su credencial de discapacidad. Se está demorando mucho, pero no importa porque tiene muchos beneficios para nosotros. Sí, el trastorno bipolar está incluido en las patologías discapacitantes, por lo tanto, tenemos por derecho nuestra credencial de discapacidad. También hay personas que solicitan la pensión de invalidez. Eso es otro tema, otro trámite aparte, pero también es por derecho. Eso, insistan todo lo que puedan. Sí se puede salir adelante con el trastorno bipolar. El camino no es fácil, no es cortito. Se necesita mucho apoyo de nuestra familia, de nuestros seres queridos, pero sí es posible. O sea, sí se ve la luz. Y para eso están todas estas comunidades que están disponibles para compartir información, poner un comentario, conectarse con la experiencia de otras personas. Existen esas comunidades, son detrás de la pantalla, pero existen personas que quieren conectar con ustedes.
Diríjanse a las fundaciones. Las fundaciones nunca les van a cerrar las puertas, nunca, nunca le van a cerrar las puertas. Siempre van a ofrecer la ayuda que tengan disponible, la que sea. Los quiero mucho. Tómense las pastillas. Sean amables consigo mismos. Ustedes no tienen la culpa de tener trastorno bipolar. Y estamos todos juntos en esto. Súper, súper, Ujú. tremendas palabras. Y bueno, un abrazo especial para la gente de Refugio Bipolar que escuchó esto y se quedó hasta el final. Especial para que te sigan, po, ¿es cierto? Que lo hayan Sí, escuchado, que te sigan ahí en Refugio Bipolar. por supuesto. Que hoy en día, insisto, redes de profesionales hablando sobre temáticas hay muchas, pero de gente queriendo hacer comunidad particularmente, siento que aún falta. Todavía estamos así al debe en eso, así que nada, agradecerte, Vale, por haber participado de esto, haber aceptado la invitación. Yo espero te hayas sentido muy cómoda en este espacio. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Ahí, no sé, hemos hecho la amistad. Súper, súper.